Les doy la bienvenida, acompáñenme hasta el final y vamos a compartir diferentes LPs y CDs del rock argentino también. Box Day es un grupo que me gusta mucho, que tengo su discografía en LP y también en CD. Como la idea es siempre tratar de elegir la menor cantidad de discos posibles de un solo artista, bueno, es complicado, tampoco uno tiene todo lo que uno le gustaría tener en CD y más en estos tiempos que lamentablemente el CD ha dejado de comprarse o bien que está demasiado caro. Obvio que hay mucha gente que sigue comprando los discos, pero a través de los formatos digitales y teniendo en cuenta el aumento y mucho del costo del LP y del costo del CD, muchos obtienen cada vez la satisfacción de escuchar música a través de plataformas digitales, aunque no sea lo mismo que ver girar un vinilo o tenerlo en CD. Box Day, Caliente, su primer LP, es uno de los primeros que voy a compartir con todos ustedes, como es el caso de Almendra. Este tiene la particularidad de el ya fallecido y recordado Rodolfo García, en su momento funcionario nacional, estuvo de visita aquí por Comodoro, nos visitó en la radio, hicimos una entrevista en nuestro programa radial Clásicos en Vinilo, ahí compartimos este LP, lo hicimos girar y fue compartiendo anécdotas Rodolfo de cuando hizo el servicio militar en la Patagonia Argentina y después retornó y se reintegró a Almendra para lo que fue esta bomba que es su primer LP, que exceden los comentarios. Ya saben lo que significa esto. Y si seguimos en la onda de Spinetta, bueno, harto de Spinetta o de Pescado Rabioso, como ustedes prefieran, aunque dice Pescado Rabioso acá, ya sabemos que es un disco de Spinetta, un disco increíble, de los mejores de la historia de la música en español. Estos discos creo que los que les voy a mostrar necesitan muy poca presentación. A uno como fan de los Rolling Stones, siempre también, por lo menos no a todos, pero a mí siempre me gustaron también los Ratones Paranoicos. Y este es un disco que acompañó la adolescencia de uno. Es un disco que uno escuchaba en la radio antes de lo que fue el show de Keith Richards en 1992 en Argentina. Por ejemplo, gracias a escuchar Ratones Paranoicos, en mi caso me ayudó también a tener una idea acabada de lo que iba a hacer escuchar Rolling Stones muchos y muchos años más. Fieras Lunáticas, discazo de Ratones, aunque podría haber elegido cualquiera. Conocido como Manal Manal o La Bomba de Manal, los inventores, los reinventores, los referentes del blues en español, al menos en Argentina, porque en Sudamérica también por aquella época había muchos grupos haciendo blues, a veces en inglés, pero también en español. Manal, impresionante. Hemos tenido la suerte también de conocer a todos los integrantes del trío Manal, a los 3 integrantes personalmente y a través de entrevistas telefónicas que han dejado mucho para nuestro programa radial, así que qué discazo este, imprescindible. El primero de Manal, El Reloj. Increíble, ellos se autodenominan como los pioneros del hard rock en Sudamérica o en Argentina. Lo son en parte tal vez en Argentina, junto a lo que hacía tal vez Papos Blues, Papos Blues, Aero Blues y muchos otros grupos que estaban en otros países y que también estaban haciendo muy buen hard rock en México, en Ecuador, había grandes grupos también haciendo hard rock, pero que estaban tal vez en las sombras, no eran muy populares. El Reloj no es que fue una gran banda hiper popular, pero sí iba llenando y mucho cada lugar que se presentaba y mucho antes de este disco, porque su simple del 75 más sus discos del 76, 77 realmente fueron muy pero muy buenos. Se disolvió rápido esta agrupación de El Reloj, pero nos queda que fueron tal vez los Deep Purple argentinos. En CD me gusta mucho Viticus, todo lo que hace Vitico, Bereciertúa, Vitico. En definitiva, lo que ha hecho él como nombre Vitico, lo que ha hecho con su grupo Viticus, me gusta mucho esa mezcla de buen rock and roll con rockabilly, con mezcla de AC/DC y con reminiscencias, obvio, a lo que fue el riff. Así que vaya una mención muy destacada para Vitico.
que aparte es muy divertido en las entrevistas que le hicimos vía telefónica en nuestro programa radial Clásicos en Vinilo. Excelente rock and roll y mezclado con un muy buen blues rock, de esas muy buenas agrupaciones que lamentablemente no fueron tan pero tan populares y que al menos escuché desde adolescente, Cuero, por ejemplo, y todas las bandas donde ha participado Pajarito Saguri, por ejemplo, grupazos, Piel de Pueblo, todos son unos grupazos increíbles, pero en vez de mostrarlos todos, ese estilo de CDs, quiero resumirlo en este tiempo después de Cuero, lo que es su álbum Crecimiento también, muy buen hard rock mezclado con blues por el 73, 74, 75 en Argentina. Y Charly García también. Y si uno empezó escuchando música por la radio cuando era adolescente, y bueno, Charly era algo permanente en el 84, 85, 86, no paraba de sonar por la radio Charly García. Y con este resumo tal vez vinilos y CDs excelentes de Sui Generis o de Serú Girán o el de Persuí Gieco, por ejemplo. Haber visto a los redonditos, a los redondos, a Patricio Rey y sus redonditos de ricota en la década del 90 realmente fue algo inolvidable. Cuando se habla del gran pogo de Jijiji, lo recuerdo por siempre. Creo que fue en Huracán 1994, donde realmente el pogo era intenso. Pero uno era joven y se la podía bancar. Creo que muy distinto a lo que luego hizo Indio Solari. Los redonditos fueron irreemplazables y formó parte también de nuestro crecimiento y educación musical en la década del 90 y más adelante también. Sigo mostrando grandes álbumes que a uno lo impactaron, como es el caso de Sumo. Bueno, son pocos discos, los oficiales. Traje estos dos como para sintetizar lo que significa Sumo, para los que nos gusta el rock, que el difícil, al principio era difícil de entender, o bien los conocimos a través de Los Viejos Vinagres y Esperando a 1989. Ese tipo de canciones fueron La Rubia Tarada, las primeras que sonaban en las radios y uno fue a tratar de descubrir quiénes eran esos. Eran argentinos, cantaban en inglés, cantaban en español. ¿En qué idioma cantaban? Era una mezcla de todo. Bueno, finalmente era Sumo. Un disco mejor que el otro. Durazno Sangrando, de Invisible, con esas zapadas eternas impresionantes que tiene este álbum y este discazo increíble que grabó Miguel Abuelo allí en Francia. Miguel Abuelo es nada, que mezcla sus melodías de los viejos abuelos de la nada de fines de los 60, pero mezcla un poderío impresionante de hard rock y guitarrero de este excelente disco grabado en Francia. Discazo hiper recomendable, ¿o no? Otro de esos músicos que siempre me gustó entrevistar, porque aparte es muy gentil, muy amable, Gustavo Montesano, el hombre de Crucis, el hombre que creó el grupo Olé Olé allí en España, el grupo que apadrinó a Héroes del Silencio, si mal no recuerdo, y bueno, que siempre vivió, muchos años vivió en España, pero dejó estos dos discos increíbles, este grupo impresionante de la mejor síntesis de lo que fue tal vez el rock progresivo, rock sinfónico, mezcla de hard rock, pero con un órgano muy presente, con unos músicos increíbles, y estos dos discos del 76 y el 77, uno mejor que el otro. Uno de mis grupos preferidos en el rock argentino publicaron solo estos tres discos. Publicaron el primero de Color Humano, el gran Edelmiro Molinari, y después el Color Humano, que iba a ser volumen 2, que iba a ser en realidad un doble, no se los permitió la compañía y terminó siendo volumen 2 y volumen 3. Increíble. El lujo que se dio Edelmiro después de Almendra de formar este grupazo con Rinaldo Raffanelli y que ese trío sonara tan potente como cualquiera y que no tendría nada que envidiarle, no tuvo nada que envidiarle ni tiene nada que envidiarle a lo que eran los grandes power trio de la década de fines de los 60 y principios de los 70 en el mundo, y nosotros lo tuvimos y se llamó Color Humano. Y si hace un ratito mostré Artaud, no puedo dejar de mostrar Desatormentándonos y El Pescado 2. Son indispensables para cualquiera que le guste el rock argentino, el rock en español, en definitiva, la música en español, el rock latino, el rock hispano.
Increíble obras de Spinetta en su mejor momento, inspiradísimo durante toda la década del 70. Excelente rock and roll y hard rock argentino como lo es Plus, donde, ¿quién era el cantante de este grupo? El cantante de este grupo fue el mismo vocalista del primer álbum de Rata Blanca. Estos son descomunales. La canción zapada final de este, impresionante. Y este disco, poca presentación necesita, el primero de Rata, sigue siendo mi preferido. Hicieron grandes discos después Rata Blanca a lo largo de los años, pero este fue con el que fui creciendo en mi adolescencia y escuchando Solo para amarte, Preludio obsesivo, Chico callejero, El sueño de la gitana, el que abre el disco, La misma mujer, qué disco, increíble disco, y Saúl Blanch, que a veces, como se dice mucho por estos tiempos, infravalorado, subvalorado, nunca mencionado entre los grandes vocalistas del rock de la República Argentina. Y me voy con el maestro, y no, el maestro no puede quedar afuera, Papo no puede quedar afuera, el volumen 1, el volumen 3, que si no es top 5 de los mejores del rock argentino de la historia, pasa ahí, va raspando cualquiera, de Papo el volumen 2, el tren de las 16, terribles discos, impresionantes, lo mismo que Riff, traje estos, pero bueno, tengo algunos más por suerte, pero bueno, elegí el Riff 7 y las ruedas de metal y cualquiera puede haber sido en acción, contenidos, cualquiera. Este es el rock resumido en este video, el rock argentino que escucho muchas otras cosas de otros grupos de otros países, pero bueno, resumí, como prometí en un video del mes anterior, que íbamos a hablar de el rock argentino que también me gusta. Más allá de los Rolling Stones, mi otra música. Hay vida musical más allá de los Rolling Stones.